¿Es posible el fin de la grieta? ¿No es tramposo discutir en esta clave? La grieta se presenta como un problema central, posible de ser resuelto y necesario para el desarrollo del país, pero se parece más a una utopía que a una realidad. Hoy presentamos la grieta, una trampa sin sentido. Además, si no aprendemos a convivir con diferencia, no se puede vivir. Hay que aprender a vivir con diferencia, con tolerancia. Sí, es capital, porque las sociedades son cada vez más complejas. Porque los seres humanos somos gregarios y precisamos sociedad. Claro. No podemos vivir en soledad. Si fuéramos felinos, viviríamos de a uno, pero no se puede vivir de a uno. Y la sociedad construye civilización y acumula civilización. Es la herencia más grande que recibimos. Entonces, pero como es un colectivo, va a tener lío, porque los hombres somos diferentes y tenemos intereses. Por eso la tolerancia es una cuestión estratégica. Ahora, si estamos todos de acuerdo y pensamos lo mismo, no precisamos tolerancia. Pero eso no existe. Jamás. En ningún mundo vamos a estar absolutamente todos de acuerdo. No hablen de política. 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 Hablen de política. Es un concepto que nos acompaña hace muchos años, ha coincidido también con un bipartidismo mayoritario en Argentina. No quiere decir que sea solo bipartidismo, sino que la polarización entre dos espacios ha sido la predominancia en los últimos años y que coincide con este concepto polémico por donde se lo mire, ¿no? Algunos hablan de una grieta como forma de ser, más allá de la política. También va en lo simbólico, en lo cultural y en un montón de aspectos más. En otros como un aprovechamiento para que dos espacios políticos predominen en Argentina, incluso con alguna alternancia, teniendo en cuenta lo que ha acontecido en los últimos años. Y también como una forma de analizar políticamente nuestro país de manera acertada o de manera errónea. Pero existe, está y es momento de discutirlo en tiempos de veda, en tiempos donde hablar de política siempre es muy bueno, y eso es lo que proponemos como hacemos aquí en este podcast, No Hablen de Política. Mi nombre es Alexis Grierson. Estamos con Yami del otro lado del vidrio imaginario en la operación técnica, y le mandamos un abrazo que prontamente va a ser tía. Y también estamos junto a mi lado, o enfrente de esta grieta, al señor Leandro Lora. ¿Cómo andás? Ale, Yami, ¿cómo andan? Bien, acá con muchas ganas de hablar sobre este tema, porque creo que para nuestra generación en particular, y no es que quiera negar, pero no sé con qué palabra describían una situación similar en otros tiempos en la historia política argentina, pero es como que la palabra grieta es la que se ha tomado como descripción de cierto escenario político nacional, por lo menos desde el momento en el que yo o nuestra generación ha adquirido cierta conciencia de la vida política, ¿no? Sí, porque sí. Tengo entendido que antes no se hablaba en esta clave, creo, no estoy muy seguro. Antes en el corto tiempo, no digo antes, sí, mucho tiempo atrás. Pareciera que es un concepto que sintetiza años de otros conceptos, ¿no? Uno hablaba, por ejemplo, en su tiempo de peronismo y antiperonismo, ¿no? Como algo que claramente establecía una diferencia. Así como hablaba de peronistas y radicales en su momento. Hoy se habla de grieta, ¿no? Y de dos sectores bien claros, identificados, y que cada uno se muestra de un lado de la grieta y del otro, ¿no? Vamos a hablar puntualmente del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio. Hay algunos bemoles donde también aparecen, pero me parece que estos dos sectores claramente han sido parte de la historia argentina, por lo menos desde los últimos 10 años. Vamos a ponerle 10 años porque, más allá de que no ha tenido trascendencia nacional, el PRO ha gobernado, o Juntos por el Cambio, o todo ese sector de partidos han
juntado fuerzas de Ciudad de Buenos Aires, han logrado la presidencia, la gobernación de la provincia, hoy son oposición y han tenido un triunfo en la PASO. Me parece que es interesante analizarlo, sobre todo porque si uno piensa del 2001 para acá, es como a partir de 2011 es donde se empieza a ver esta grieta o un gobierno teniendo enfrente a otros sectores. En su momento fue el masismo, por ejemplo, que muestra y que piensa cosas totalmente distintas a lo que cree la gestión de gobierno, ¿no? Y eso se fue profundizando hasta el punto de que hemos llegado hoy a ya el tercer gobierno de este marco de grieta, y con un país que ha empeorado, con una situación mucho más compleja y con dos modelos bien marcados, pero bien marcados. Lo cual, y yo ya tiro la primera piedra y lo podemos charlar, pareciera que no es beneficioso para la Argentina tener dos modelos de país tan irreconciliables en su ser, ¿no? Que Juntos por el Cambio cree en un país y el Frente de Todos cree en otro, porque claramente, y está a la vista, el resultado no ha sido bueno. Entonces, ¿qué pasa cuando la grieta como concepto político empieza a generar un condicionamiento a la realidad argentina, o por lo menos a los análisis políticos? Porque también es cierto, y acá yo ya te doy la palabra, Leo, hablar de grieta también es hablar de simplificación de las cosas, ¿no? Es la grieta. Hoy todo es la grieta, ¿no? Desde el fútbol, pasando por cómo se ve la cultura. Incluso se ha generado hasta una grieta en la mirada, y esto lo hablábamos antes de arrancar el podcast, y un poco fue el disparador de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, ¿no? Que son personas que tienen ideología, que simpatizan por un partido, pero que eso no desvaloriza la lucha histórica que han tenido en la última dictadura cívico-militar. Entonces, cuestionar a las madres, cuestionar la lucha de las madres y las abuelas, por lo que creen o por el partido que piensan, que simpatizan, que adhieren, me parece una locura. Y yo creo que es correr un límite. Y es interesante ver cómo funciona ese concepto aplicado en la política argentina. Sí, sucede que cuando uno complejiza, encuentra esos matices, justamente se sale de la grieta de la grieta, digamos, ¿no? Es como si hablar de grieta fuese sí o no, y nada más. Y en realidad hay un montón de cosas a profundizar. Yo pensaba en esto que vos decís, bueno, pareciera que la idea de la grieta no le sirve al país. A ver, como hipótesis yo me voy a proponer poner en duda esa respuesta. No sé si es que no le sirve al país. Porque, ¿qué sí le serviría al país? O sea, que no exista la grieta. ¿Y que no existe la grieta, qué sería? Claro, que todos piensen como un más o ejercicio, menos que todos lo mismo. pensemos lo mismo. Un unipensamiento. Claro. Yo Ese sería... me encanta, ¿no? Porque digo, ahí sí, eso sí le serviría al país. Que es como pensemos todo lo mismo. Es como el mundo sin abogados. Claro, es como exacto, como el meme ese. No, pero yo diría... bueno, justamente, entonces, pará, ¿pero eso es real o estamos hablando de una fantasía? Yo ahí te pongo un freno y yo diría, ensayar una respuesta es la grieta como la entendemos o como el concepto que nos han enseñado. Yo creo que ahí no le sirve al país. ¿Quién? Yo creo que ahí, También. ¿Quién nos ha enseñado el concepto? Bueno, quien lo ha creado, quien lo ha fomentado y quien lo ha asentado como uno de los conceptos fundamentales de la historia argentina reciente. Bueno, pero es que justamente creo que en algún episodio hemos hablado de esto, y creo que hemos comentado algo similar, así que bueno, esperemos que el público se renueve para que le diga, che, esto ya lo hablaron hace en la temporada no sé cuánto. Pero bueno, yo creo que la idea de grieta, la palabra grieta para describir una situación de opiniones distintas en el ámbito de la política, fue creada fuertemente por los medios de comunicación, particularmente por Clarín y específicamente, creo, si mal no recuerdo, por La Nata, que lograron construir la palabra grieta como descriptiva de una situación con un claro sentido político y con una clara trampa, a mi entender, que es la idea esta de la unidad de pensamiento, destruida esa unidad
por el posicionamiento de un gobierno, y eso vamos a describirlo con la palabra grieta. Punto. Entonces, la grieta pretendió responsabilizar de la destrucción de la unidad de la Argentina a un espacio político que en ese momento era el gobierno encabezado por Cristina Fernández de Kirchner. Bajo esa lógica se construyó mediática con un sentido político la idea de grieta como destrucción de esa unidad necesaria que requiere la Argentina para desarrollarse. Ergo, en un análisis científico, de análisis científico, de pensamiento científico, de lógica, es el culpable de todo esto, es el peronismo, que instaló una grieta y por eso no existe la unidad de los argentinos y por eso no nos desarrollamos. Me parece como súper efectiva como creación. Sin embargo, yo ahí tengo un alto. Es cierto que el país se debe, y yo creo que se está intentando, no me parece el momento por las urgencias y demás. Yo creo que ya a esta altura no tiene sentido y creo que las respuestas van a venir en ese sentido. Si hay algo que este concepto de grieta debe adquirir y que un poquito responde a eso, no como crítica a tu respuesta, Leo, pero sí como no es que todos los males los creo el kirchnerismo, pero es cierto que no hay en el país 10 puntos en los cuales todos estemos de acuerdo. No existe. Y ahí creo que arranca el problema. Digo, cuando hay dos proyectos de país tan antagónicos, porque digo, acá está un gobierno que propone beneficiar más a las empresas que a los trabajadores. Del otro lado, un gobierno que pretende un equilibrio entre el beneficio de los trabajadores y las ganancias de las empresas. Unos que buscan abrirse al mundo y abrir las importaciones, y otro proyecto que la cierra o trata de limitarlas un poco más y controlar desde el Estado para que se fomente la exportación y además haya consumo interno, ¿no? Esto puse dos ejemplos pavotes, ¿no? Como para graficarlo. Y acá no hay acuerdo. Entonces, al no haber acuerdo, me parece que ahí es donde yo al principio lo decía y me parece que tiene un correlato con la realidad. Venimos de 3 gobiernos en los cuales la gente está peor, va empeorando. Independientemente de la pandemia, quiero decir, ¿no? Independientemente de un juicio de valor de cuál era mejor y cuál no. La gente ya sabe más o menos cómo pienso, entiende cuál creo que ha sido mejor, pero hay una realidad muy clara. Todo fue empeorando. Entonces, si todo fue empeorando, hay un sistema que no funciona. Sí, pero yo entiendo lo que vos decís, pero vuelvo otra vez a cuál sería el sistema que funcionaría. Porque elijamos uno de los dos y ya está, y ahí funcionaría. Por ejemplo, que los trabajadores no tengan derechos, quitemos las indemnizaciones, permitamos los despidos sin indemnización. Ese sería el que funcionaría. Listo, es como, anulemos la otra posición y vayamos con esa que es maravillosa. Eso es lo irreconciliable. Sí, claro, ahí está lo irreconciliable. Eso es lo irreconciliable. Pero una postura unificada con respecto al Fondo Monetario Internacional, independientemente de los hechos. Macri tomó un préstamo histórico del Fondo Monetario Internacional, de eso no hay duda, ya está. Pero si, por ejemplo, en 2015, un periodo de un poco más de normalidad en el país, un poco, ¿no? Se hubiese convocado un acuerdo y digamos, bueno, muchachos, a partir de ahora no importa que gobierne la extrema derecha o la extrema izquierda, quien gobierne, no se le pide al Fondo Monetario Internacional. Se le pide, se buscará el crédito internacional acá, pero... Bueno, pero es que eso ni siquiera parecía ser necesario porque el candidato que ganó las elecciones había dicho que no iba a ir al Fondo Monetario Internacional. Bueno, ahí es donde aparecen los puntos en donde hay un sector político que aprovecha de la grieta para justamente ejercer el poder, ¿no? Digo, y acá en Argentina también hay mucho de hipócrita, ¿no? Porque los mismos sectores que ahora quieren muchas veces, no todos, pero hay un sector que quiere, vamos con la unidad del país, bla, 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 vamos a convocar a 10 puntos, son los mismos que te tiraban en contra cuando el contexto era más favorable, ¿no? Entonces me parece que, la política se debe, como tantos otros temas, un sinceramiento en muchas cuestiones. Sí, me gusta esto, perdón que te interrumpa, lo del sinceramiento con lo que dijiste 2 segundos antes, ¿no? Este gobierno no pareciera estar dispuesto al diálogo, dijo Larreta.
Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Claro. En realidad es mi pregunta, la pregunta que debería hacérsele a quienes encaran, no la pregunta, sino esto que estás diciendo vos, lo del sinceramiento. ¿Por qué no sinceran sus ideas? O sea, vivimos en también el sistema en el que estamos, en el sistema de comunicación, ¿no? Y vemos para dónde pinta, qué decir y qué no decir. Es lo que rige la destrucción de las ideas, porque ¿cuál es tu idea? Tu idea es que efectivamente hay que lograr un acuerdo. Bueno, entonces defender que hay que lograr un acuerdo, no porque parece que da más votos decir que hay que pelearse con el gobierno, decís, este gobierno no hay para ningún acuerdo, sino quienes, o sea, los políticos yo creo que a veces subestiman el propio rol que tienen en la sociedad. Ciertos políticos subestiman el rol que tienen. Tienen un rol importante que es, en muchos casos, mucho más importante que el del resto del conjunto de la sociedad. ¿En qué sentido? En el que asumen una responsabilidad para conducir ciertas decisiones que se supone que son para el beneficio del conjunto. Entonces vos, haciéndote cargo de esa responsabilidad y de ese rol, tenés que ser sincero en qué es lo que vas a decir, en qué es lo que pensás, en qué es lo que querés hacer. Pero cuando se cae en la búsqueda del poder por el poder mismo, ahí se entra en una trampa discursiva que termina haciendo de la política un negocio, el negocio del poder, y la política no es el negocio del poder, no debería ser el negocio del poder. Lo que pasa que me parece que pasa por ahí también la discusión de cómo llegamos a una grieta, porque también la grieta se va construyendo sobre la idea del negocio del poder, no sobre el ejercicio de la política para mejorar la calidad de vida de la gente. No, me parece que hay un poco de eso. Sí, coincido. Además, a ver, y ahí es donde yo meto esto de que es un negocio en el sentido de que vos ves que hay un sector político que fomenta esto de hay que eliminar la grieta, pero al mismo tiempo pone en el escenario, enfrente, al otro. Y el otro hace lo mismo. Entonces, es un negocio, sí, porque sostiene en el negocio del poder a los dos frentes políticos más importantes. ¿Por qué no critican, por ejemplo, a la izquierda? ¿No? Digo, y esto es una crítica para mí que tiene que ver también con el Frente de Todos. Digo, ¿por qué el Frente de Todos no se paró de forma más contundente contra Milei? ¿No? ¿Por qué no fue mucho más contundente contra Milei? Y directamente no dicen nada. Que esto me hace acordar mucho a Cristina en el año 2014, que subía al ring, vamos a poner un ring imaginario, a Mauricio Macri, porque sabía que su lucha era contra Massa, había una pelea interna, y subía a Macri y decía, por lo menos Macri es sincero y te dice, ¿no? Todo derivó en que Macri terminó siendo presidente. Entonces, ojo con la grieta también, o con este concepto de buscar polarizar, porque, digo, terminás validando un poco las ideas del otro. Y digo, ¿y qué pasa cuando este sistema se termina agotando y empiezan a aparecer otras expresiones que son de una grieta mucho más profunda, pero que muchas veces omitimos? Y eso me parece que es un análisis que también se debe hacer. ¿Estás escuchando? No hablen de política. Recordá que podés hacer un aporte económico a nuestro trabajo. Podés colaborar de manera mensual o hacer un pago por única vez todas las veces que quieras y puedas. No te olvides, esto es gratis y siempre lo va a hacer. Pero unos mangos nunca nos vienen mal. Solidaridad. Entrá en nuestras redes sociales y entérate cómo ayudamos. También me gustaría agregar en esta parte una nueva pregunta. Es que la política no termina siendo víctima de su propio accionar. Digo, es como un poco se decía medio en meme, porque ya es como la broma, no, se transformó en un meme. La política no se está pegando un tiro en el pie haciendo lo que hace, ¿no? En este afán de sostener la negociación del poder, no termina perjudicando a la misma política. Y tengo para mí una premisa básica para afirmar esto, que es que
a más cansancio de la grieta entre los ciudadanos, muy buenos son los Mileis en la vida política, ¿no? Que es alguien que le escapa a la grieta, ataca a los dos por igual, es como si los metiera en una bolsa y te dice, a la larga son lo mismo. Y es un discurso que condice con el hartazgo de la sociedad, con la grieta, por un lado, y con el hartazgo que deriva en el enojo con la política. Y aparecen unos muchachos que además son antipolítica, que es una ideología política, a mi entender, mucho más peligrosa, y terminan generando que la grieta desaparezca, pero también que desaparezca la política. Entonces, la grieta aparece también como un riesgo a la hora no solo de gobernar. A ver, ahora estamos en una elección de medio término y se van a elegir legisladores, y los legisladores libertarios pueden ser varios. Y empiezan a aparecer en número algo que era... ¿Te acordás que el año pasado, en la temporada pasada, hablábamos como de un grupo de locos que estaban gritando en el obelisco? Sí, pero yo dije, guarda con reírse, bueno, de eso hoy... sí me quiero jactar. Porque sí, yo obvio, decía, lo guarda con reírse, porque lo que hoy todos se burlan y demás, después va... Y ahora están todos hablando del fenómeno. No hay fenómeno. No porque lo dije yo, obviamente, porque eran muchos. De esos locos del obelisco, hoy al menos 4 o 5 van a ser legisladores. Sí, en una cámara de 250 y pico de diputados, ¿no? Pero son 4 o 5, es un movimiento que empieza a ser un fenómeno empujado por los medios, digo, y empezamos a ver una construcción que ya vimos antes de la historia. Me siento un viejo diciéndolo, ¿no? Porque ya lo vimos. O sea, no es que me lo contaron, lo vi. Macri es un buen ejemplo de ello. Y empezamos a ver fenómenos que se repiten y que sabemos cómo terminan. Y no es que la historia argentina viene y te dice, no, pero puede cambiar acá. No. La historia argentina se encarga de mostrarte que las cosas que vos le haces de cierta manera se cumplen, salvo que se le ponga un freno. Entonces me parece que ojo también con la grieta como un negocio político que se desgasta y que no estemos en tiempos de grieta, sino que estemos en tiempos de proyecto, que no sean lo mismo, bla, 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 pero que se empiecen a generar algunos puntos en común para revalidar además la política. Digo, porque también es cierto que se ve en la sociedad, no te digo mayoritariamente, pero sí un intento, o por lo menos una expresión manifiesta de cansancio de que siempre discutan los mismos dos, por las mismas cosas y que nunca se pongan de acuerdo, que se pongan por oponerse y no haya acuerdo nunca. Llega un momento que el ciudadano se cansa y quiere otro tipo de respuestas. Bueno, ¿la política está dispuesta a darle esas respuestas o está dispuesta a seguir discutiendo de fondo las mismas cuestiones, ¿no? Porque además, digo, si lo trasladamos a la ley de etiquetado, ya suena a capricho la grieta, ¿no? Del PRO no bajando a sesionar por capricho. Y cuando la grieta se transforma en un capricho, los valores se van cada vez menospreciando cada vez más, y llega un momento que ya no le damos más bolilla. No tiene sentido. Mira, yo pivoteo mucho entre el ser optimista o pesimista. Yo siempre digo que soy optimista, pero que mi optimismo no es de un día para el otro, sino que es un optimismo que atraviesa una tormenta. Esa es mi posición. No hay posibilidad de un mundo optimista, desde una mirada optimista, sin que no se atraviese una tormenta. Esa es mi posición. Desde ahí yo digo que soy optimista con la humanidad, la sociedad, etc. Así que, dicho eso y aclarado, yo tengo la sensación de que la grieta no solo no se va a terminar, sino que se va a potenciar cada vez más. Entonces, me parece que discutir grieta sí, grieta no, es una trampa, es una mentira, parece un eslogan de campaña. Terminar con la grieta, por lo menos en el sentido más político, ¿no? Más estructural. Sí hay que trabajar la tolerancia, la unidad del conjunto de la sociedad en términos de la tolerancia entre los ciudadanos, las ciudadanas, no romper tu familia, tu grupo de amigos y demás. Creo que va por ese lado, tolerar que la otra persona tenga una posición distinta y tratar de comprender cuál es la posición de la otra persona, más allá de que uno no comparta, pero por lo menos
darle un sentido a por qué la otra persona piensa como piensa determinadas cosas. Y en todo caso, después vendrá el ejercicio militante de si vos podés lograr que tu matriz de pensamiento y tu construcción de ideas puede resultarle coherente a la otra persona, y en todo caso ahí sí, ese sería el ejercicio, entiendo yo, de convencimiento de una persona por otra para que piensen bajo la misma matriz. Es como una especie de grieta con valor agregado, como se le dice ahora. Hay que agregarle valor a las cosas, si no es todo materia prima, si no. No, pero de todos modos está bueno, digo, de entender la grieta como otra cosa, como algo que existió siempre. Exacto, y que no va a dejar de existir. Pero va a dejar de existir, pero que tenga base, pero que no sea todo un edificio, ¿no? Enfrentado. Digo, que en algún momento se unan, en algún momento que sea mínimo. Exacto. O sea, incluso, a ver, porque no nos pongamos, vamos a aparecer como el túnel al final, la luz al final del túnel. Sí. Y no, todo pero ese suena tipo de... a lo que yo me refiero con mínimo, además, que eso me parece muy importante. Lo mínimo que yo considero que puede unir una grieta es la tolerancia. Digo, soportar que hay alguien que no piensa como vos, que su idea puede ser mejor que la mía, o distinta, de mínima, y que el otro va a pelear por lo que cree y yo voy a defender lo que yo creo y está todo bien. Me parece que eso está mínimo para unir. Una grieta para mí se une así, o sea, con un valor que es la tolerancia. En fin, existe. Hay veces que, y hay dirigentes, ciudadanos, vamos a ponerlos, la sociedad entera entiende muchas veces que la grieta, era lo que yo te decía, es irreconciliable, no tiene cura. Es como una enfermedad terminal, o sea, no hay forma de solucionarla. Y para mí, una forma de solucionarla es reconocerla como algo que existe, que algo que pasa, y algo que debería ser un elemento para discutir, hablar de política, buscar puntos en común, o no tanto, o por lo menos tolerarlos. Exacto, porque la trampa de la grieta, ¿no? Pero no de la grieta porque exista, sino para mí la trampa tiene su origen en haberle puesto nombre a algo que es obvio que sucede. Claro. ¿Entendés? Ahí es donde radica la trampa. No en que existan posiciones distintas en la política. Es obvio que existen posiciones distintas y que sean posiciones que no se puedan poner de acuerdo. Sí, también es obvio. ¿Sí? El tema de ponerle nombre es que te inserta en una trampa, y es más, es una trampa súper peligrosa. Y es más, esto va a favor de mi posición, de lo perverso que son los intereses cuando construyen estos sentidos. Insisto, cuando se empieza a hablar de grieta y se le pone el nombre, el título de grieta, la trampa ¿cuál es? ¿Cómo se resuelve la grieta? Desde el momento en el que vos le pones nombre a algo que ya existe, pero lo catalogas de manera negativa, poniéndole el título de grieta, ¿cómo lo resolvés? ¿Sabés cómo lo resolvés? Anulando al otro, claro, eliminándolo. La única forma de terminar con la grieta es eliminando a la otra parte. Esa es la única forma que te está proponiendo sutilmente el título, que es eliminando a la otra parte. No, y entonces cuando vos, sobreexagerás además la grieta, el problema es la grieta, terminar con la grieta es terminar con el otro. Y eso, primero, nadie se da cuenta. Después empieza a ser gracioso y puede terminar siendo preocupante. Entonces después ves con imágenes donde directamente ya no hay tolerancia, hay que eliminar al otro porque es el problema. El problema es ese otro que constituye esto que se llama grieta, que no debería existir. Y no, flaco, la grieta sí va a existir, tiene que existir. El tema es cómo sobrellevamos esas diferencias que no se tienen que llamar grieta. Ahora, perdón, yo decía hoy que esto se va a potenciar aún más, porque es algo que venimos charlando hace un tiempo y demás, y yo soy muy insistente en ese tema. Yo creo que, primero, hemos venido advirtiendo ya en este último tiempo que no es un problema exclusivamente de la Argentina, que es un problema, una situación que se describe a nivel global, que las posiciones sociales también, en sus maneras de pensar, en sus ideologías, están como más ubicadas en lugares contrapuestos, que lo que en todo caso ha venido creciendo es más la intolerancia, ¿no? Más que la grieta. Y que el mundo hacia el que vamos me parece que es mucho más injusto
mucho más desigual, y esa es la desigualdad la que va a traducirse políticamente en lo que entendemos como lo que hoy le han puesto ese título de grieta, o que es la intolerancia. Me parece que por eso creo que no se va a poder solucionar y que se va a avanzar más, porque las posiciones que están en contra del nuevo mundo que se está gestando, un mundo súper individualista, virtualizado, con dificultades de acceso al trabajo y demás, va a ir generando una masa de personas que van a decir, che, este sistema es una porquería, no funciona, contra quienes van a decir que sí, y en definitiva, porque en la política es eso, es la administración de la vida común. O sea, a mí, insisto, es lo más lindo que me gusta de la política, es que pensarla como la administración de la vida común. Si no logramos que la gran mayoría entienda que la política es la administración de la vida común, es cómo vivir mejor, la mayor cantidad de gente posible, o todos en realidad, la política parece ser que es o hacer negocios, ¿sí? O una competencia como cualquier otra, como un partido de fútbol, como un juego olímpico, y te desean suerte como suerte, que te vaya bien mañana, ¿no? Suerte el domingo. ¿Suerte el domingo qué? Si no juega mi equipo, no es una cuestión de camisetas, es la política, es lo que se juega, es lo que define las reglas del juego común de la vida común. No un partido de fútbol, que si gana o pierde me pongo triste y ya está. No, porque las decisiones afectan a mi vida y a la del conjunto. Entonces, no es un juego. No es un juego, no es un reality show. Eso también, me parece que por eso la mediatización de la política, la farandulización de la política, le va quitando el sentido colectivo y central que tiene una conexión directa con la calidad de vida. Eso es la política. A ver, yo voy a ensayar una primera conclusión. Me parece que está bueno y es un tema muy largo además. Pero para mí la primera conclusión es entender que la grieta le pusieron un nombre con connotación negativa, pero siempre existió. Y lo loco es que la solución a la grieta es tan simple. Y, a ver, no quiero simplificarlo, pero como lo digo va a sonar simple. Me parece que el trabajo para entender eso es lo complejo. La solución es la democracia. O sea, ¿cómo solucionás tus diferencias con el otro? ¿No? Vos tenés, es como que Leo piensa una cosa, yo pienso otra, vinculada a, por ejemplo, el pago de impuestos. No pensamos lo mismo. Y bueno, ¿y cómo subsanamos nuestras diferencias ante la sociedad? Nos presentamos a elecciones, ¿no? Y va a haber gente que va a decir, lo que dice Leo es correcto, lo que digo yo es correcto. Quien obtenga, o el sistema democrático, que así fuere, que determine que cualquiera de los dos tiene un poco más de razón, o por lo menos un poco más de entendimiento con la sociedad, va a ser quien ejecute esa política, ¿no? Y yo lo quiero trasladar a lo que pasó en esta elección, por lo menos en las PASO. Veremos qué pasa en las legislativas, todavía no sucedieron, para aquellos que nos estén escuchando un poco ahondados en el tiempo. De hecho, estamos en plena veda electoral. El pasado 12 de septiembre, la interpretación quizás más clara de la votación fue que la sociedad no está de acuerdo con lo que hizo el gobierno hasta el momento, ¿no? Porque consideró que la cuarentena fue muy larga, donde se tomaron decisiones que no fueron las correctas, donde la gente es más pobre, donde no se ayudó lo suficiente, o lo que se hizo no alcanzó, y ese es un resultado. Me parece que esa es la forma de resolver la grieta. Entonces el gobierno entendió el mensaje, no como grieta, sino como forma de entender lo que piensa la sociedad sobre las políticas que vos llevas adelante, e intentó dar un viraje hacia otro sector, con internas, con lío, y eso es una cosa propia de la política, que la tuvo Cambiemos cuando gobernó y la tiene hoy frente de todos. Que también habla mucho de los frentes electorales, que algún día lo vamos a ahondar. Pero más allá de eso, me parece que la democracia es la forma, ¿no? Va a haber un momento donde la sociedad va a creer que hay un modelo de país oportuno para vivir, y va a haber otros momentos que no. Y va a haber momentos donde
la grieta se va a utilizar para vender algo que no se va a cumplir. Y va a haber momentos donde se va a utilizar la grieta para trasponer lo bueno que se hizo por sobre lo malo que el otro me ofrece. Entonces, independientemente del marketing y la mediatización y demás, me parece que la democracia es la solución. Es votar, elegir, sumarse, participar, discutir. Y eso te lo da la democracia, no te lo da otra cosa. Entonces, partiendo de la base que el concepto es algo que ya existía y le pusieron nombre, es como cuando tenés un perro y le pones un nombre, y capaz que el nombre es horrible. Pero existía, el perro existe, va a seguir existiendo. Y la solución es la democracia. Se termina, se elige lo que se propone. También hay que discutir, y esto insisto, porque recién lo dije, cómo se presentan las ideas y qué de lo que se dice se cumple después. Porque eso ya pasa a un plano de la mentira directamente. O sea, es un valor antipolítico. Pero me parece que es sano que existan diferencias, es sano que haya acuerdos. Me parece que si hay una convocatoria después de las elecciones, sería sano que la mayor cantidad de sectores políticos, empresariales, sindicales, de trabajadores y demás estén presentes y traten de acordar al menos 10 políticas. Páguenle el FMI, bueno, vamos a pagar el FMI. No le paguen, bueno, no se le paga. Pero que haya unidad en ese sentido, por lo menos una apuesta en común más allá de cualquier gobierno, ¿no? Y que empiecen a haber acuerdos más allá de lo irreconciliable, porque el que es del frente de todo te va a decir: yo jamás voy a acordar en la forma de ver un país como el macrismo, y viceversa, pero al menos que digan, bueno, vamos a pagar, ya está, después se investigará quién fue, cómo se tomó, qué se hizo, para qué, pero ahora hay que solucionar el problema, y ahí es donde yo creo que deben aparecer los acuerdos, y veo muy sano que se convoque al diálogo para entender, bueno, al menos qué va a pasar. Sí, rápidamente dejo una pregunta ahí volando en el aire, pero ¿qué podría llegar a suceder entre el sistema presidencialista y el crecimiento de las posiciones de intolerancia o de grietas? Como pregunta, capaz que es una pavada lo que estoy diciendo, ¿no? Pero digo, la idea de que nuestros sistemas políticos constituyan un sistema presidencialista donde hay una persona elegida y que no representa a la totalidad, ¿qué pasa cuando esa masa social, esa totalidad, tiene grados de intolerancia muy altos, por ejemplo, ¿no? ¿Avanza esto? ¿Funciona? ¿Genera incluso una buena calidad de vida, digamos, tanto desagrado por quienes conducen los destinos de un país? No lo digo por nuestras historias recientes, sino avanzando en el tiempo, hacia el futuro. ¿Qué sociedades vamos a constituir en términos de tolerancia, de temperamentos, de comportamientos, ¿no? Y demás, que sean compatibles y tolerantes incluso con un sistema político, por ejemplo, presidencialista? Nada, momento delirante del episodio para dejar ahí y ver si lo desarrollamos más adelante. Gracias por sumarse como siempre a No Hablen de Política todas las semanas, y obviamente están abiertas las redes sociales para hacer comentarios, devoluciones, aportes, discutir, aunque haya grieta o lo que fuere. Nos volvemos a reencontrar en 7 días ya con una elección consumada y probablemente con un análisis de lo que dejó. Nos vemos. Si querés seguir hablando de política, podés sumarte en redes sociales. No Hablen de Política en Facebook, Hablen de Política en Instagram y @nohablenDepoli en Twitter.